Si usted trae su Biblia y abre la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, es un pasaje que la gran mayoría lo conocen. Están familiarizados con ello. Vamos a hablar de renovación y de transformación. Y leamos esta porción. Dice: por consiguiente, hermanos, la Biblia es otra, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, no se dejen moldear por este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente o entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta porción comienza por consiguiente, o así que, hermanos, conectando todo lo que acaba de decir Pablo, el apóstol, en el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es decir, debido a todo esto que les acabo de explicar del capítulo 1 al capítulo 11, esta es la respuesta que se espera de nosotros. En los capítulos del 1 al 11, el apóstol Pablo ha explicado el evangelio, ha explicado cómo es la condición perdida de los seres humanos delante de Dios, extraviada, rebelde y sin ninguna esperanza aparte de la gracia de Dios. Los capítulos del 1 al 11 nos explican de una manera muy clara y muy profunda las misericordias de Dios para con nosotros y cómo nos ha concedido creer el evangelio, el hecho de que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, vino en forma de humano, en todo semejante a nosotros, pero sin pecados, y fue y pagó la deuda de nuestros pecados. Experimentó la muerte por nosotros, experimentó y absorbió la ira divina, el juicio de Dios por nosotros. Todos nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Él. Todos nuestros pecados, no los más pequeños ni los más horrendos, todos y cada uno fueron cargados a la cuenta de Él. Y como la ley dice que la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare esa morirá, así que Jesús toma esa deuda y la paga muriendo, siendo inocente, para regalarnos así la justicia que nosotros no podíamos alcanzar por las obras de la ley ni por nuestro esfuerzo. Dios demanda que seamos justos, rectos, santos, pero en nuestro esfuerzo y por la debilidad de nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa nos será imposible absolutamente alcanzar el estándar que Dios pide de nosotros y que con justicia pide de nosotros. Pero Dios mismo sabe que solamente un milagro de su misericordia puede concedernos estar a la altura de lo que Él espera de los hijos de Dios y las hijas de Dios, hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Así que cuando Pablo está explicando todas estas misericordias que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, los que hemos creído, y para aquellos que aún no creen, Él dice: hay una respuesta que se espera de nosotros. Hay una respuesta que se espera de aquellos que han comprendido estas verdades de lo que Él ha hecho por nosotros. Y la respuesta está en estos dos versículos, se resume en estos dos versículos. Dice: así que, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios. Así que hay una adoración lógica, es lo que quiere decir culto racional. Hay algo que en la razón de Dios, porque Dios es racional, se espera de nosotros.
Hay algo que debe de ser una respuesta natural a quien ha entendido todo lo bueno que escogió Dios mostrarnos con la obra de la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Nuestro culto, nuestra adoración lógica, no nuestra lógica, sino la lógica de Dios. Dios tiene una lógica. Él dice: les voy a mostrar tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, que lo lógico es que me respondan de esta forma. Que lo lógico es que se entreguen totalmente a mí, que se ofrezcan voluntariamente en una adoración extrema, en un sacrificio extremo para mí. Y no se trata del sacrificio de ir y morir a la cruz, no, es de una entrega. Extrañamente para muchos, dice, de su cuerpo. Entregar nuestro cuerpo es nuestra ofrenda, es nuestra respuesta lógica a la entrega que el Padre ha hecho de su Hijo por nosotros. Si Él entregó a su Hijo santo, puro y sin pecado, espera que nosotros entreguemos nuestro cuerpo a Él. Algunos tienen la idea de que el cuerpo no importa, pero el Espíritu Santo se ha asegurado de decir que la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho es entregar nuestro cuerpo a Él. Esa es nuestra adoración lógica ante lo que Él ha hecho. Debe de ser mi adoración, es la entrega de mi vida completa, entera, sin reservas a Él. Dice entregar el cuerpo, porque aunque somos tripartitas, el cuerpo es la manera en la que expresamos todo lo que somos por dentro. No dice entreguen el espíritu, entreguen el alma, entreguen el cuerpo. Todo lo que tú haces con el cuerpo es resultado de lo que tú eres por dentro. Todo lo que tú haces con el cuerpo es resultado de lo que tú eres por dentro. Y lo que un hijo de Dios es por dentro es resultado de lo que Dios ha hecho por su gracia en nuestro interior. Así que no puedes separar el espíritu y el cuerpo. Dios dice: tu respuesta lógica es que me entregues tu cuerpo. Cuando estábamos separados de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo pecábamos? ¿No usábamos nuestro cuerpo para pecar en distintas maneras? Ahora entréguenme su cuerpo, su adoración, su ofrenda, su sacrificio debe de tener estas tres características: que sea viva. Y Pablo dice: a ustedes que son hijos de Dios se les llama a presentarse a Dios, a disponerse totalmente a Él como vivos de entre los muertos. Es decir, Él nos ha dado vida nueva. Amén. Nos presentamos como vivos, porque si nos presentamos como muertos, quiere decir que todavía estamos esclavizados a nuestros pecados. Pero eso no es cierto para un hijo de Dios. Te presentas a Él, presentas tu cuerpo como resucitado de entre los muertos, con una nueva vida, con una nueva esperanza dentro de ti y con una nueva revelación de quién es Dios para ti. Te presentas a Dios
como una ofrenda santa. Dios nos apartó del mundo y nos hizo santos. No esperes que te pongan en un nicho y te adoren y te traigan flores. Eso no es ser santo. Santo quiere decir que te apartaron del mundo y te trajeron al reino de Dios. Y ahora Dios te concede estar delante de Él para vivir una vida de justicia, de santidad, de consagración a Él. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y no vivimos como los de este mundo. Si pudiera decir qué significa ser santo comparado con la vida de los que son de este mundo, somos diferentes. Vivimos diferente, pensamos diferente. Si en verdad hemos sido salvados por la gracia de Dios, no vivimos igual que los de este mundo. En muchas maneras sí somos iguales, comemos, bebemos agua, algunos Coca-Cola, algunos coca de dieta y se engañan porque no es más que lo mismo. Pero moralmente y espiritualmente somos radicalmente diferentes. Somos santos. Nuestra identidad como hijos de Dios es que somos santos. Tenemos una forma de vida totalmente diferente. Algunos confunden este hecho con el asunto de decirle a la gente: ven a Dios como estés, en el estado en el que estés. Y es cierto, cuando alguien no ha conocido a Dios, tiene que venir en el estado en el que está, pecaminoso, corrompido, podrido. Pero no quiere decir que va a ser aceptado su estilo de vida, porque está siendo confrontado con la pureza, con la santidad de Dios y con el amor de Dios revelado en la cruz. Alguien que es alcanzado por la gracia de Dios no puede mantener un estilo de vida pecaminoso, decir: me dijeron que Dios me aceptaba como era. Sí, amigo, pero aceptar no quiere decir aprobar. Así que cuando vienes a Dios por primera vez, supiste algo: debo de dejar este estilo de vida pecaminoso. Fuiste convencido del pecado, fuiste redarguido, supiste que tenías que abandonar ciertas cosas y Dios te dio el poder de abandonarlas. Tuviste un entendimiento de lo espantoso que es el pecado y de la grandeza del amor de Dios. Dios te liberó de la culpa y ahorita vamos a ver mucho más sobre esto. Pero cuando eres un hijo de Dios y entiendes las misericordias de Dios, tú y yo nos presentamos cada día ante Él como una ofrenda, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y como un sacrificio agradable a Él. Y agradable a Él quiere decir que necesitamos saber los criterios de Él para hacerle agradable. En Hebreos, en el último capítulo, se nos exhorta a adorar a Dios como a Él le agrada. Dios nos llamó y nos hizo para ser adoradores, pero no una adoración como nosotros queremos o como nosotros sentimos, sino como a Él le agrada. Y dice ahí mismo en Hebreos: con temor reverente. Con temor reverente. Y luego dicen Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, está hablándole a cristianos, dice: les rogamos pues y les exhortamos en el Señor Jesús que, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debes de andar y agradar a Dios, y luego dice: como de hecho ya andas, dice, así abundes en ello más y más. Así que nuestra entrega a Dios, debido a las misericordias, es presentarnos a Él como un sacrificio, como una ofrenda. Nosotros somos la ofrenda, nosotros somos la adoración. Y esta ofrenda, si se me permite la comparación, debe de ser como los animales del Antiguo Testamento. Eran escogidos, eran examinados, no tenían que tener defecto alguno. No tenían que ser tuertos, ni enfermos, ni cojos. Tenía que ser perfecto el animal.
en la medida que fuera observable. Ese sacrificio representaba, era una sombra de la ofrenda de la vida de Jesús por nosotros. Pero ahora Dios nos posiciona a nosotros para que la ofrenda de nuestras vidas sea santa, esté viva y sea agradable a Él. Por cuanto nuestra respuesta a Dios es amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, y por su gracia nosotros hemos sido santificados, hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, y nos corresponde mediante esa gracia caminar una vida que es agradable a Él. Esa es nuestra adoración lógica. Esa es nuestra respuesta lógica en la lógica de Dios. Jesús nos entregó en estado pecaminoso por nosotros, así que Él nos facultó para que seamos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Que tengamos una mentalidad de adoradores, que no ofrecemos lo cojo, lo tuerto, lo enfermo, lo último, sino que ofrecemos cada día lo mejor de nosotros. Continuamente ofrecer lo mejor de nosotros para Él, presentarnos continuamente ante los ojos de aquel que nos salvó, presentarnos y estar dispuestos a absolutamente todo lo que Él desea de nosotros. Cada segundo de nuestra vida le pertenecemos. Apenas abrimos nuestros ojos en la mañana, sabemos que le pertenecemos. Cada momento durante el día es una adoración a Él, viva, santa y agradable a Él. Eso es el ideal de un hijo, de una hija de Dios. Un adorador no tiene una vida secreta para estar cometiendo pecados como si Dios no viera. Eso no hace un hijo de Dios. Puede tropezarse en alguna ocasión, cierto, pero si es un hijo de Dios, correrá a los pies del Señor, confesará su pecado y se apartará de él, y Dios le restaurará. Pero su meta y su pasión es vivir para Él, agradarle a Él en santidad, creciendo más y abundando más cada día en esto. Así que usamos nuestros cuerpos. Piensen en su cuerpo. Piensa en su cuerpo. Usamos nuestros cuerpos toda nuestra vida para mostrar cuán valioso es Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo. Luego Pablo nos dice que para que esta adoración sea preservada, sea guardada, necesitamos atender a esta advertencia. Dice, y no sean moldeados por el mundo, por la cultura. Ustedes son una ofrenda que ha de presentarse viva, santa y agradable a Dios. Es su respuesta, es su culto lógico a Dios. Así que tengan cuidado que la cultura en la que viven no los meta a su molde. Y la cultura que nos rodea, ¿qué es lo que hace la cultura de donde fuimos rescatados? Está influenciada por Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Desea atraer a los cristianos, o sea, a usted y a mí, y meternos a un molde de pensamiento en el cual ese molde es contrario, ese molde de pensamiento es contrario, es hostil y es enemigo de Dios. El mundo, la cultura es estratégica, tiene un poder de atracción que es fatal. Si no atendemos a este consejo, vamos a permitirnos ser metidos a un molde de pensamiento
y todavía creer que nuestra vida es agradable a Dios cuando nos estamos permitiendo ser discipulados por las ideologías del mundo. ¿Cómo es que somos moldeados por la cultura? Aquí va, aunque ahí le puse pasivamente. ¿Por qué? ¿Cómo es que podemos ser moldeados cuando aceptamos pasivamente todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que leemos, sin poner un filtro, sin contrarrestar las filosofías, las ideologías, las tendencias, los estilos, etcétera? A través de todo lo que nos topamos cada día, sea en los centros comerciales, sea en la televisión, sea en la internet, sea en la música que escuchamos, sea en los libros que leemos, de pronto podemos estar pasivamente absorbiendo, recibiendo todo, riéndonos, divirtiéndonos de todo lo que el mundo está depositando dentro de nosotros y nosotros dejándonos moldear. Cuando estaba chico, y muchos de ustedes también, este es solamente un ejemplo. A veces me pongo a pensar y me asombro y me da risa. Escuchábamos música secular, y no estoy aquí para satanizar la música secular. Y un ejemplo de esto es que escuchábamos música secular y ni poníamos atención a lo que cantábamos. Solamente nos emocionábamos por la música porque se oía muy melancólica, muy romántica. Y ahí estábamos. De pronto se me ha ocurrido escuchar algunas canciones que escuché cuando era niño, cuando era adolescente, y casi se me brincan los ojos. Dije, ¿cómo es posible que cantábamos esto? Y lo peor del caso que me doy cuenta es que todas esas canciones están aquí adentro. Sé que me van a querer apedrear por esto que voy a hacer. No le hace, traigo la armadura de Dios. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¿La escucharon? Era un hombre comprometido con alguien, pero le estaba proponiendo a alguien ser su amante, y la cantábamos con tanta pasión. Y puedo seguirles diciendo de cosas que han entrado en nuestra cabeza y en alguna manera han moldeado nuestros criterios consciente e inconscientemente. Ahorita voy a entrar más en ese punto, pero necesitamos saber, como hijos de Dios, Dios ha hecho un milagro extraordinario en nosotros al hacernos sus hijos. Lo que no ha completado todavía es la transformación de nuestra mente. ¿Por qué tropezamos tantas veces? Decimos, ¿por qué? Si soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y de repente te das cuenta que estás diciendo cosas, que respondes a ciertos estímulos de las formas en que no quieres responder, porque nos permitimos, le entregamos nuestra mente al diablo y al mundo para que hiciese de nuestra mente lo que quisieron. Leímos un sinfín de cosas, escuchamos un sinfín de cosas en la tele y ahora más en la internet, y luego no podemos expresar de una manera como quisiésemos, una adoración como nos imaginamos que podría ser, porque hay muchas cosas en nuestra cabeza que nos estorban. Ahí está el problema, que cuando no entendemos que tenemos un llamado a renovar nuestra manera de pensar, seguimos con ese mismo ritmo. Somos hijos de Dios,
Procuramos evitar hacer algunas cosas malas, añadimos algunas cosas buenas, pero seguimos entregando nuestra mente a que nos la moldee el mundo. Nos paramos delante de la televisión, nos sentamos, mejor dicho, algunos se acuestan y están viendo series de televisión, están viendo películas y mucha información está siendo depositada en tu cabeza que no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios. Y luego quieres orar y te viene a la mente todo eso que viste en la tele. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Te metes a internet a ver no sé qué tantas cosas, vienes a la iglesia y quieres adorar y ¡fum! Sube todo eso a tu cabeza cuando más quieres adorar a Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Así que necesitamos entender el llamado del Espíritu Santo a no permitirnos ser moldeados por el mundo, a no ser pasivos, sino a poner atención y filtrar todo, absolutamente todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dice la gente a nuestro alrededor, y filtrarlo y poder decir: esto no es de Dios, esto no es la voluntad de Dios para mi vida. Me acuerdo, no voy a decir nombres porque a veces me regañan, pero uno de mis hijos, no voy a decir si era hombre o mujer, uno de mis hijos estaba viendo un programa en la tele aparentemente inofensivo. Y le digo: ¿sabes qué? Eso no está bien, lo que estás viendo no está bien. Ahora, no era algo claramente inmoral, pero me puse a escuchar unos momentos lo que estaban diciendo ahí en la tele y estaban riéndose de todo lo que decían. Y era una sarta de babosadas, como suelen decir las series en el mundo, que no tienen temor de Dios y todo les parece gracioso, blasfemias y todo eso. Yo le dije a esta personita: oye, esto no es de Dios, no tienes que estar viendo. Y me dice, fíjate cómo moldea la mente a la gente. Me dice: papá, no todo tiene que ver con Dios. Por supuesto que todo tiene que ver con Dios. Ay, tú quieres que todo tenga que ver con Dios, las películas, la tele y todo tiene que ver con Dios. Si no es de Dios, te va a hacer daño. Si no es algo que glorifica a Dios, te va a hacer daño. Eso es para algunos de ustedes: qué exagerado. Bueno, el Espíritu Santo dice que el mundo intenta moldearnos. El mundo intenta hacernos mirar en la dirección equivocada, desarrollar criterios equivocados para decidir en contra de Dios, para que creamos que Dios nos está engañando y el mundo y el diablo nos está diciendo la verdad. ¿Cómo filtras lo que ves, lo que escuchas, lo que lees? ¿Eres serio al comparar todo y decir: esto no tiene nada que ver con Dios? Esto me está torciendo, desvirtuando mi manera de mirar a Dios y mi manera de expresar mi adoración a Él. Ve esto. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo, esto le habla a los cristianos, que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, patrones de pensamientos, patrones de conducta, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles. No fuiste rescatado de esa vana manera de vivir con cosas corruptibles, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Déjenme aclaro algo. Algunos han tenido la fortuna, la bendición de nacer en un hogar cristiano. Aclaro que no es la absoluta garantía de que nunca va a pecar un hijo porque nace en un hogar cristiano, pero en alguna manera hay una gracia que preserva más a los hijos que nacen en un hogar cristiano. Yo nací en una sucursal del infierno en mi casa. Pueden atribuirme cualquier cosa pecaminosa en la que haya vivido y difícilmente le van a fallar. Así que cuando veo mi vida, este versículo aplica perfectamente para mí. Fui rescatado de la vana manera de vivir, heredada por mis padres. ¿Por qué heredada por mis padres? Porque ellos en su ignorancia nos permitieron un estilo de vida relajado. Hacíamos lo que nos daba nuestra gana en nuestra casa. No medíamos las consecuencias de las cosas que hacíamos todos nuestros hermanos. Sé de dónde me sacó Dios. Sé de dónde me sacó Él. Y sé que no fue que alguien pagara un dinero para sacarme de ese estilo de vida perverso, maligno, odioso, aborrecible. Sé que no se pagó con dinero. Entendí que fue un precio que yo no podía pagar en absoluto por mi libertad. Fue la sangre de Jesús, su vida entregada para rescatar a alguien como yo. El peligro de esto que estoy diciendo es que algunos que nacieron en un hogar cristiano y deben de estar profundamente agradecidos por ello, porque se sembró la escritura. El peligro para estos que nacieron pequeños en el evangelio es que desprecien el sacrificio y no le atribuyan gloria a Dios, y que sobreestimen su bondad y no descubran su maldad y su pecaminosidad, que también necesita rescate. Todos en alguna manera debemos de decir: yo fui rescatado de la vana manera de vivir que heredé de mis padres, de mis antepasados. Porque si no fuera porque Él extendió su mano y me rescató debido a un precio que fue pagado, la sangre de Jesús, yo estaría absolutamente perdido, separado de Dios y eternamente condenado. Así que, si sé de dónde me sacó Dios, la pregunta que debo de hacerme es: ¿por qué querría dejar que el mundo me moldeara a aquello que fui anteriormente? ¿Por qué querría volver a Egipto? ¿Por qué querría anhelar las ollas de carne de Egipto como los israelitas que habían sido librados de la esclavitud de Egipto? Quizás no estaban en lo más óptimo en el desierto, pero ya no eran esclavos. Y sin embargo anhelaban las ollas, anhelaban la comodidad de Egipto a pesar de que eran esclavos. Alguien que ha entendido que fue rescatado por la sangre de un cordero inocente, Jesús, el Hijo de Dios, no querrá y no permitirá que el mundo le moldee su manera de pensar y de manera de vivir, porque será una ofensa bastante seria a Dios. Yo no quiero ser lo que el mundo quiere que yo sea. Tú no debes de querer ser lo que el mundo quiere que tú seas. Tú no debes de permitirte ser moldeado por lo que el mundo piensa. Si fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, si sabes de dónde te rescató Dios, si ya sabes a lo que sabe la maldad y el pecado, ¿por qué querrías volver a eso?
¿Por qué entregarías ese taller en el que el Espíritu Santo quiere formar algo más glorioso que lo que el mundo quiere formar? Si eres un hijo de Dios, te corresponde preservarte en santidad, seguir caminando en santidad, seguir adorándole a Él, aun cuando las tentaciones son reales. El llamado es: preserva lo que Dios ha hecho en ti, cuida lo que Él ha hecho en ti. Y a ustedes, mujeres que recibieron un impacto del Espíritu Santo este fin de semana, cuiden lo que Él ha hecho en ustedes. Manténganse en gozo, pero cuiden lo que Él ha hecho. No dejen que su sistema de alerta se relaje, porque luego se van a ver involucrados en un estilo de vida relajado, y lo que pasó ese fin de semana no tuvo un impacto duradero porque no fueron vigilantes. La palabra transformación, porque dice: no se dejen moldear por el mundo, no se dejen meter al molde, sino transfórmense. La palabra transformación, así como viene aquí, solamente viene 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y cuando Jesús subió al monte, se llevó a los 3 discípulos y se transfiguró, se hizo sus vestiduras blancas resplandecientes. Es la misma palabra. Se transfiguró al grado de como que no lo conocían. Era un cambio brutal el que reveló Jesús. Y es exactamente lo que dice aquí: transfórmense, no se dejen moldear, ocúpense en su transformación, transfórmense, metamorfosis. Ustedes vieron eso en primaria, ¿verdad? Cuando un gusano se transforma en una mariposa, no se hagan mariposones, cambias a una forma totalmente diferente, más allá de lo que eres en la apariencia. Dios tiene el plan de transformarte en alguien, en algo completamente diferente. Eso es la transformación que Dios opera en nosotros. La transformación es un cambio profundo, interno, pagado por la sangre de Cristo y llevado a cabo por el Espíritu Santo. Ahí comienza la transformación. Deme su atención, porque esto es importantísimo que lo comprenda. La transformación es un cambio profundo, interno, pagado por la sangre de Jesús y ejecutado por el Espíritu Santo. Este es lo que dice en Tito capítulo 3. Veamos lo que dice ahí: porque nosotros también en otro tiempo, está hablando a los que son hijos e hijas de Dios, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Voy a hacer una pequeña pausa ahí. A ver si no se enoja Vicente, porque me salgo de la luz. Quiero que vea el tiempo. Dice: nosotros éramos hijos de Dios, hijas de Dios. Antes eran. ¿Qué eran los hijos de Dios antes? Lean en voz alta. Ahora, estos hijos de Dios a los que se refiere Pablo eran humanos de carne y hueso. Tuvieron un encuentro con la cruz. Nunca vieron a Jesús con sus ojos, escucharon el evangelio
y sufrieron una transformación. Éramos. Las malas noticias es que algunos de ustedes están sentados y todavía son. Esas son terribles malas noticias, pero son buenas, porque si alguien no te dice que tú todavía eres desobediente, que todavía eres rebelde, que todavía eres aborrecible, ahí dice, yo no lo estoy inventando, que todavía eres amador de los deleites más que de Dios, quiere decir que el evangelio no te ha llegado. Has hecho oídos sordos al llamado de Dios para no ser transformado. Desobediente no es algo que defina a un hijo de Dios. Rebelde no es algo que defina a un hijo de Dios. Porque Jesús murió para llevar nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, y nos ofreció la oportunidad de ser perdonados, de ser libertados, y nos vistió con su justicia. Por eso Pablo dice, antes éramos. Pregúntate, ¿qué rayos pasa conmigo entonces? Éramos desobedientes, éramos extraviados, esclavos de deleites y placeres. No, pues yo ya no soy tan desobediente. Desobediente, un poquito desobediente es desobediente. Un poquito embarazada es embarazada. ¿No es cierto? Homosexual, es que nada más me gustan un poquito los de mi propio sexo. Homosexual. Y más obviamente estamos hablando de su naturaleza, pero la ejecución de las obras es aún peor. Así que Dios pagó un rescate de nuestra vana manera de vivir. No la pagó con dinero. Cualquiera podría pagar eso, pero era tan grave la situación que Dios tuvo que mostrar lo costoso que es la redención de un ser humano, enviando a su Hijo. Y fue tan efectiva la obra de Dios en la cruz, que aquellos que han recibido a Cristo la salvación pueden decir: yo era antes esto, yo era antes desobediente, yo era antes rebelde, yo era antes esclavo de mis deleites, yo era antes. Y no es para reírte si todavía eres, es para que tengas mucho miedo y corras a la cruz. No te rías de tu condición, es peligroso. Porque vivirás engañándote y engañando a otros, y al final serás decepcionado cuando estés delante de aquel que dio su vida por ti, para que dejaras de ser aquello por lo cual estás siendo condenado. Esta es la radiografía. Éramos. Y si ya no eres, no te atribuyas ningún mérito a ti. Él lo hizo. Porque el versículo siguiente dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios y el amor a la humanidad? ¿Sabes cuándo? Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y se identificó con nosotros. Jesús era la manifestación de la bondad de Dios. Por seres humanos infelices, no merecedores de absolutamente nada, la bondad de Dios se manifestó. Y el amor de Dios por la humanidad. ¿Por qué Dios te eligió amar? Ay, ¿por qué elegiste amarme, Dios?
por el puro afecto de su voluntad, porque Él eligió amarte y mostrarte su bondad. Y la bondad es la característica de Dios que expresa el deseo inmenso de hacerle bien a una criatura. Cuando se manifestó la bondad de Dios y el amor por los seres humanos, nos salvó. Y luego dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No dijo, ay, qué bonito es Sergio Calahorra, me encantan esos detalles, lo voy a salvar. Y él sabe bien que no había absolutamente nada ni por dónde escoger algo, sino por su misericordia. Nos salvó por su misericordia. Y aquí viene la definición de esa misericordia: por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Estamos hablando de transformación. El lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración quiere decir volver a ser creados. Dios no te amó porque ibas a nacer de tu mamá y vas a ser una linda nena o nene hermoso. Él sabía que si no tenía una disposición de salvarte, te convertirías en un maldito demonio. No te salvó porque ibas a nacer en tal o cual familia. Era tan corrupta tu condición y mi condición, apenas tuviste entendimiento, que Dios planificó volverte a crear en Cristo. Por eso en Efesios capítulo 2 dice, creados en Cristo Jesús. Es decir, nos volvió a crear. Es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. ¿Y cómo nos volvió a crear? Porque nos lavó, nos limpió. Cuando vinimos a Él, Él nos limpió con su sangre. Todas las maldades, perversidades que habríamos hecho, de pensamientos, de palabras, de obras, toda la perversidad en la que anduvimos. Y no digas que no fuiste tan malo y tan malo, corruptos a más no poder, todos. Él nos lavó, nos volvió a crear, nos puso como si jamás hubiésemos cometido un solo pecado. Este es el lavamiento de la regeneración. Y luego nos hizo nuevos por el Espíritu Santo. Así que la transformación que Él hace es borrar todos nuestros pecados, darnos una vida nueva y poner su Espíritu Santo en nosotros. Es mucha gracia como para querer entregarle nuestra vida al mundo, como para querer volver a Egipto, para querer pisotear el sacrificio de Jesús. ¿Cómo nos es necesario recordar estas cosas? Porque el mundo es perversamente atractivo y nuestra carne es tan perversamente engañosa. ¿Has recibido el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo? Es decir, puedes decir, tengo una vida nueva. He experimentado el perdón de todos mis pecados y estoy caminando en una vida nueva. Lo puedo testificar. Él me hizo de nuevo. Me siento sin culpa por las cosas que hice en mi pasado. He tropezado en el camino por bruto. Sí, pero una cosa sé, todos mis pecados quedaron en la cruz y Él me ha extendido misericordia vez tras vez. Porque los hijos de Dios no pecan, pero si pecan tenemos un abogado y vamos con el abogado y decimos, defiéndeme del fiscal, defiéndeme del acusador. Fallé, Jesús, pero sé que tú también moriste por este pecado. Tú también llevaste este pecado, no solamente los que hice antes de conocerte.
gracia, gracia incomparable de Dios para con nosotros. Así que nos transformó, nos cambió en nuevas criaturas, de gusano. Me gusta más de renacuajo a rana. Nos hizo nuevas personas desde dentro, una transformación desde dentro. Parece que la envoltura es la misma, pero desde dentro todo, absolutamente todo indica que Dios hizo algo que no existía antes. Dios hizo algo dentro de nosotros que no existía cuando fuimos engendrados y cuando crecimos en el vientre de nuestra madre. Lo que Cristo hizo en ti no existía antes. Es una oportunidad increíble de expresar una vida nueva. Estoy en ese nivel de lo que Dios hizo para transformarnos, pero insisto, Él no transformó absolutamente nuestra mente. Los patrones mentales que tenemos están muchos intactos. Ahora, esta transformación, quiero insistir, no es un cambio externo que se realiza por medio de la obediencia a reglas nuevas. No es como que te transformas por dejar las obras de la carne para abrazar las obras de la ley. Ahora estoy haciendo obras nuevas. Eso no es la salvación. No es un conjunto de reglas para vivir, un código de conducta que me obliga a hacer ciertas cosas para demostrar que he cambiado. No cambiamos de las obras de la carne a las obras de la ley, cambiamos de las obras de la carne al resultado de la poderosa obra del Espíritu Santo para producir el fruto del Espíritu Santo. Y esto no lo puede producir ningún código de conducta. Es la poderosa obra del Espíritu Santo, los hijos de Dios nacidos de nuevo. Por eso toda la gloria se debe de atribuir a Él. Y Él se merece un aplauso, ¿no crees? Sé que algunos se están sintiendo miserables porque dicen: yo no me siento así. Es cierto, no te sientes así porque no eres así. Porque has intentado cambiar solamente cambiando lo externo. Cuando mi esposa y yo llegamos a la iglesia hace 25 años aproximadamente, yo llegaba y estaba la alabanza y la adoración, y domingo tras domingo me gustaba mucho ver a mi alrededor la presencia, que ni siquiera sabía que era la presencia de Dios lo que me rodeaba. Y luego veía los rostros tan hermosos de la gente a mi alrededor. Yo decía: wow, estos parecen angelitos caídos del cielo. Pero sabes, yo me sentía como si estuviera fuera de un edificio y estuviera viendo todo eso por una ventana. Yo me sentía afuera y veía a toda esa gente y yo decía y sabía: qué padre, pero creo que yo no soy así. Y no era así. Estaba perdido, estaba extraviado, estaba engañado. Fue hasta que Dios me mostró, y mi esposa lo sabe, a ella le pasó lo mismo, la revelación de la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Supe ahí que mis pecados estaban en el cuerpo sangrante de Jesús, que toda mi maldad había sido cargada a la cuenta de Jesús. Después de eso ya no miraba por fuera de la ventana, estaba adentro y miraba hacia afuera de la ventana y decía: antes yo estaba allí, ahora estoy adentro por la pura misericordia de Dios.
porque Él extendió su mano y me salvó, me atrajo a su reino y me recordó que Él había pagado absolutamente por cada uno de mis pecados. Estaba convirtiéndome de enemigo de Dios a amigo de Dios, de huérfano a hijo de Dios, de desposeído a heredero, de víctima de Satanás ahora en autoridad sobre Satanás, de un cuerpo lleno de inmundicia a un templo lleno del Espíritu Santo. Esa transformación nadie la puede hacer. Si te sientes fuera, entonces necesitas mirar a Jesús y saber que Él es tu única esperanza para que tu vida sea transformada. Amén. Dios nos lleva a otro nivel de transformar y seguir transformando nuestra vida por la renovación de nuestra mente. Ya decidiste que no vas a dejarte moldear por el mundo porque no vale la pena. Ahora te vas a ocupar de colaborar con Dios para transformarte y seguir transformándote mediante la renovación de tu mente. Renovar quiere decir hacer nuevo. Ahora tienes todo, absolutamente todo de tu parte. Tienes una nueva naturaleza, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Ahora hay que trabajar con tu mente. Y esto no voy a acabar. Pablo nos explica algo bien grueso. Que la mente debe de ser renovada en el espíritu de su mente, dice, y que seáis renovados por el espíritu de vuestra mente. Esto es increíble. Pon atención porque esto te va a golpear. La mente tiene un espíritu, entre comillas. ¿Qué significa que la mente tiene un espíritu? Si tiene que ser renovada nuestra vida en el espíritu de nuestra mente, entonces quiere decir que la mente tiene algo, una manera de funcionar que puede ser para agradar a Dios o para resistir a Dios. Y esto básicamente quiere decir que nuestra mente tiene lo que llamamos una mentalidad. La mente no solamente tiene una opinión, tiene un punto de vista. Nuestra mente tiene un punto de vista, no solamente una opinión. Nuestra mente tiene una postura acerca de tantas cosas. Nuestra mente tiene un impulso. Nuestra mente sigue una dirección. Nuestra mente defiende ciertas cosas con la certeza, equivocada muchas veces, de que es una verdad absoluta. Estamos convencidos de que nuestra postura es la correcta. Eso es tener una postura, eso es tener un punto de vista, eso es el espíritu de tu mente. Tienes una mentalidad. Así que Dios dice: te he dado nueva vida, he borrado todos tus pecados, eres un hijo, una hija de Dios. Ahora necesitamos trabajar juntos para renovar el espíritu de tu mente, porque casi todas las decisiones en las que fracasas es por seguir esa corriente de tu mente, esa corriente de pensamiento, esa postura, ese punto de vista equivocado que has creído que es verdad y que finalmente te llevó a un estado de fracaso en muchas etapas de tu vida. El problema es que nuestras mentes están caídas. Así como Adán cayó y Eva cayeron, nuestra mente cayó. Y tiene que ser elevada al lugar en que se pueda decir que cada cristiano tiene la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo. Tú puedes decir
100 veces al día: yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Eso no es renovar tu mente. El que tengamos la mente de Cristo es la meta para cada cristiano. El que tengamos una mentalidad como la de Cristo es la meta que el Espíritu Santo está buscando en nosotros. Si fuera verdad que es un hecho absoluto que tenemos la mente de Cristo, no responderíamos ante muchas circunstancias como respondemos como hijos de Dios, porque estamos condicionados por la información que traemos en nuestra cabeza. Respuestas automáticas que tenemos son resultado de que nuestra mente no es la mente de Cristo. Necesita ser renovada nuestra mentalidad. Voy a ir muy rápido con esto. Hay algunos tipos de mente o mentalidad que la Biblia define para que entendamos que el problema de la cuestión de la mente es algo sumamente grave, es esencial. Existe la mente reprobada. ¿Ven lo que dice en Romanos capítulo 1? Dice: y como ellos, hablando de la humanidad, de cierto grupo de personas, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y comienza a definir el estilo de vida impuro, homosexual o de las lesbianas. No tomaron en cuenta a Dios. Es decir, a donde quiera que mires alrededor del mundo hay evidencias de que existe un Dios que creó todo. Y esa luz les es permitida a cada ser humano que nace aquí en la tierra. Cada ser humano puede descubrir que hay un Dios y seguir esa luz que Dios en su misericordia le da. Y todos, absolutamente todos nacemos con predisposiciones hacia ciertas áreas de pecados. Nadie nace borracho, pero nace con la predisposición a ser borracho, y más se le estimula a nivel espiritual y social en su casa cuando hay una bola de borrachos. Y así cualquier humano puede saber que tiene cierta inclinación en alguna área, pero Dios le permite saber que hay un Dios, y si sabe que hay un Dios, entonces hay alguien más fuerte y poderoso que esta inclinación, que la vergüenza. Pero Pablo dice que esta gente prefirió no tomar en cuenta a Dios. Así que cuando esta gente decide no tomar en cuenta a Dios, Dios los suelta y los entrega a una mente reprobada para que cedan totalmente a sus malos deseos. Por lo cual dice que los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, y las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, haciendo cosas aborrecibles y recibiendo en su propio cuerpo la retribución de su pecado. Pero porque Dios los entregó. Otra forma de decir esto es que en el mundo hay una gracia común que limita la expresión de la maldad. Hay mucha maldad, pero hay una gracia que limita la expresión. Si Dios quita esa gracia reguladora, esto sería exactamente como la Cuarta Guerra Mundial. Todas las inclinaciones y las predisposiciones pecaminosas, sin esa regulación, se desatarían. Así que cuando Dios decide quitar esa regulación a la gente que, recibiendo su luz, la rechaza y decide hacer mejor la voluntad de sus malos deseos, Dios se aparta y los entrega a sus propios malos deseos. Es una mente reprobada. Hay una mente entenebrecida. Una mente entenebrecida es aquella
que voluntariamente ignora la verdad que le es mostrada. Es una ignorancia voluntaria. ¿Sabes lo que es ignorancia voluntaria? Te hablo, digo, Víctor, y tú me ves y te volteas para otro lado. Víctor, me ves y te volteas para otro lado. ¿Y qué dice ahí en Efesios? A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen entenebrecido el entendimiento, están alejados de la vida que proviene de Dios. Así que una mente entenebrecida es un serio problema. Y dice que por la dureza de su corazón. Ahora, esta gente escucha a Dios hablarle, sabe que Dios le está hablando y simple y sencillamente deciden ignorar a Dios. Pablo nos escribe y dice: si escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. ¿Y cómo se endurece el corazón? Obviamente, sabes que Dios te está llamando la atención acerca de algo y tú decides ignorar esa voz. Vas detrás de tu deseo y hacer de cuenta como que Dios no escuchó. Dios añade algo. Dios dice: estás endureciendo tu corazón, yo lo voy a endurecer más. Esto ocurrió con el faraón. Él escuchaba la advertencia de parte de Dios a través de Moisés y Dios dijo: voy a endurecer el corazón de faraón. Y él escuchaba lo que Dios iba a hacer y las señales, y él se endurecía y Dios lo endurecía más. Por eso Pablo dice: cuando escuchan, si escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón, porque su entendimiento va a ser entenebrecido. Y la gente que está entenebrecida puede mirar las escrituras y no entender nada. Se oscureció su entendimiento. Entonces quedan alejados de la vida de Dios. La mente y la conciencia cauterizada. Una mente y una conciencia cauterizada no siente ni remordimiento por sus pecados, no siente absolutamente nada. Es como a las vacas cuando les queman con una herradura, se cauteriza, se hace muerta esa piel. Así su mente está muerta, su conciencia está cauterizada, como quemada por la continua repetición del pecado. Repetir los pecados hasta que ya no sienten ni culpa, ni remordimiento, ni nada. Es espantoso esto. Y ellos, dice, hablando de gente inconversa, por supuesto, habiendo llegado a ser insensibles, perdieron el sentido de conciencia, es lo que quiere decir. Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y luego, más aún, gente que entra a la iglesia, dice, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Llegar a ese estado es horrible. Ya no sentir temor de hacer lo malo, ya no sentir dolor de hacerle daño a alguien. El resultado es, dice ahí en Efesios y en otros libros, que esta gente se convierte en maestros engañadores, maestros falsos, gente profesional de la mentira, mentirosos, y su herencia está en el lago de fuego. Mentirosos, porque ya no sienten absolutamente nada, no les duele nada, no les molesta nada de sus pecados, no se sienten redarguidos en absoluto. Entonces comienzan a crear una teología engañosa para justificar su maldad, y engañan a muchos si se dejan. La mente corrompida es una mente que solamente tiene apariencia religiosa, pero no hay fruto. Ve lo que dice la palabra en Tito, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esa es la definición de una mente corrompida. Profesan conocer a Dios, pero sus actos los denuncian como personas que no conocen a Dios. Y hay mucha gente de esa en las iglesias.
son personas de las que hay que cuidarse, porque todo lo miran a través del filtro de su impureza y todo lo miran mal, juzgan y condenan las cosas buenas que pueden ocurrir porque lo están viendo a través de su propia maldad, de su propia impureza, porque tienen la mente corrompida, su conciencia corrompida. No pueden ver algo bueno porque lo condenarán. Y esa condenación que sale de su boca es la condenación que pesa sobre su misma alma. Son impuros, es una mente impura. Y todo lo ven impuro. Porque siempre miramos a través de lo que llevamos dentro. Siempre miramos a través de lo que llevamos dentro. Tenga mucho cuidado cuando usted abre su boca para decir algo en contra de alguien o de ciertas situaciones. Asegúrese que su juicio es correcto y no solamente está condenando, despreciando por despreciar, poniendo culpa sobre otros donde no debería haber culpa. Bien, la mente carnal es la penúltima, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. También dice, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, duros, ¿verdad? Sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos entendieron que los que practican tales cosas merecen la muerte eterna. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican, es decir, incitan a otros a que las hagan. Ese es alguien que tiene una mentalidad totalmente carnal. Y obviamente un hijo de Dios no opera de esa forma. El resultado es muerte, es desesperación, temor, juicio de Dios. Y la mente espiritual tiene su enfoque en las cosas eternas, ocupado continuamente de las cosas del espíritu. El ocuparse, la mente que se ocupa en las cosas del espíritu tiene un resultado, es vida y es paz. Dice también, los que viven conforme al espíritu ponen su mente en las cosas del espíritu. Ve este versículo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En qué perseveran tus pensamientos? No solamente los domingos. ¿En qué perseveran tus pensamientos? ¿En dónde está tu enfoque continuamente? ¿Qué ocupa continuamente, más regularmente tu mente? Si tienes una mente que está creciendo espiritualmente, siendo renovada continuamente, cada vez tus pensamientos van a ser más y más acerca de Él, acerca de quién es Él, acerca de su corazón, sus anhelos, sus deseos, y buscarás continuamente estar conectado con Él. Tu mente está en Él. Esto no quiere decir que vives desconectado de las relaciones a tu alrededor, pero todo está filtrado a través de lo que Él dice, de lo que Él piensa. Tu mente está en las cosas del cielo. Tu anhelo, tu esperanza en medio de todo lo que pasas es Él. Es nuestra meta como hijos de Dios, que nuestra mente persevere continuamente en Él. No en mí, sino en Él. No en ti, sino en Él. Mientras llevas a cabo tu vida cotidiana, te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué quiere Dios en esta situación? ¿Cómo Dios está dirigiendo esta situación para su gloria y para el bien de los que le amamos? Está siempre pensando en Él. Es
no solamente un ejercicio mental, es la vida de Dios que fluye en un hijo de Dios, que te arrastra, que te lleva a mirar y a admirar la grandeza y la belleza de la soberanía de Dios en todo lo que es tu vida. Y tener una mentalidad así es vida y es paz. Así que la meta de la renovación y la transformación dice para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es algo que parece estribillo en muchas bocas de cristianos. Nos aprendemos frases religiosas. No, sí, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos lo decimos? ¿Sí o no? Ahora, lo que dice aquí no es que nos aprendamos de memoria ese versículo. Es que los cristianos debemos de renovar nuestra mente para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esto es dramático. La voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La voluntad de Dios revelada en la Escritura acerca de lo que Él pide que hagamos y lo que no hagamos. Todo lo que Él pide que hagamos en la Escritura y lo que no hagamos, que es para nosotros, es la voluntad de Dios. Pero también la voluntad soberana, lo que Él ha determinado que ocurra y que no ocurra. Lo que Él ha decidido hacer es su voluntad y se nos llama a aceptar esa voluntad con sumisión total. Y la otra voluntad que es aquella que por una vida piadosa aplicamos en las situaciones espontáneas de la vida cotidiana. No corremos a ver qué dice la Biblia, porque no podemos en todos los momentos andar revisando. Tenemos que tomar decisiones, pero como los que son conducidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios, entonces dices: Señor, tengo que tomar una decisión, por favor condúceme a tomar esta decisión correcta. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y te sometes a lo que el Espíritu Santo te dice, y el Espíritu Santo te va a poner impresiones, te va a dar una palabra, te va a impulsar a tomar la decisión que va a traer gloria a Dios y bendición a ti y a los demás. Así que la meta de la renovación es que podamos comprobar, conocer y disfrutar que la voluntad de Dios, que lo que Dios quiere que yo haga siempre o lo que deje de hacer es bueno, es agradable y es perfecto. Que lo que Dios ha hecho en el pasado soberanamente, lo que está haciendo soberanamente y lo que va a hacer soberanamente es bueno, es agradable y es perfecto. Y si lo compruebo, no me voy a enojar con lo que Él haga o lo que Él permita que ocurra. Y aquí los hijos de Dios vivimos muchas veces en una contradicción. La contradicción es conocer la voluntad de Dios, pero no comprobarla. ¿Por qué? Dime, pregúntame fuerte, ¿por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque tú puedes conocer muchos aspectos de la voluntad de Dios y dices: sí, esta es la voluntad de Dios, sí, esto es la voluntad de Dios para mi vida, pero no los estás llevando a cabo. Escúchame bien. Conoces aspectos de la voluntad de Dios y no los estás llevando a cabo. Aquí está el problema de la mente, y esto no me van a dejar mentir nadie. ¿A cuántos les cuesta sumergirse cada día en la palabra de Dios? Levante su mano. Levante, no sean hipócritas. Porque nuestra mente se resiste. Nuestra mente se resiste a darle gloria a Él, a tomar a Él y su palabra eterna como lo más delicioso que podríamos disfrutar cada día. Sabemos que Dios le dijo a Josué que todos los días medite en la palabra para que le vaya bien. ¿Cuántos meditan en la palabra todos los días? Día y noche. ¿Cuántos? Si saben que esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Es la voluntad de Dios, sí o no? Pero ¿cuántos la han comprobado en verdad? Y decir: wow, esta voluntad de Dios, acabo de comprobar que es buena, que es agradable y que es perfecta. No puedo hacer otra cosa que no sea sumergirme en su palabra.
¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es que cuando nos ofenden seamos prontos para perdonar? ¿Cuántos? Entonces nuestra respuesta cuando nos ofenden, ¿qué solemos hacer? Nos enojamos, nos llenamos de rencor, de resentimiento, nos aislamos, condenamos a la gente que nos ofendió. No. Hay que castigarlo, que sufra el desgraciado. Dime dónde está en la Biblia que sufra el desgraciado. Y decidimos enfermarnos por no perdonar. Y sabemos que la voluntad de Dios es perdonar, ¿cierto? Pero no la comprobamos. ¿Por qué? Porque tenemos un sinfín de ideas y de información contraria a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se vuelve una opción más. Y lo que tenemos más a la mano es aquello con lo que hemos crecido y no nos hemos aferrado a elegir en toda circunstancia la voluntad revelada de Dios. Nuestra mente está deforme todavía y elegimos más seguir criterios y enseñanzas humanas que comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Piensa en esto. Cristo nos ha hecho libres, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí nos ha hecho libres? La vida cristiana es una vida de libertad gloriosa. Pero aquí te va. La verdadera libertad se demuestra cuando haces con gozo lo que amas. Y cuando aquello que amas es lo que debes de hacer y lo haces con gozo. Voy a repetir otra vez, la verdadera libertad se demuestra cuando aquello que haces es lo que amas y disfrutas hacerlo porque lo amas, pero aquello que amas es exactamente lo que debes de hacer. ¿Cuántos jóvenes disfrutan obedecer cada mandamiento de su papá y de su mamá? ¿No se supone que somos libres para disfrutar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, Caro? Sabemos que hay que honrar a papá y a mamá, pero algo en nuestra mente se nos ha metido. Ay, ¿por qué tengo que hacerlo ya? No has experimentado la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque cuando eres libre disfrutas de hacer lo que debes de hacer. ¿Estás conmigo? Mujeres, damas, hermanas, saben que la voluntad de Dios es sujetarse a sus maridos. No, ahí sí no. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? ¿Cierto, mujer o no? Y que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, pero es más cómodo seguir tu propia opinión y tu propio criterio. Que el desgraciado se amuele. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo me siento bien de hacerlo. No eres libre. Tu mente está atrapada en criterios humanos. Hombres, esa dulzura de mujer con la que te casaste, tienes que amarla como Cristo a la iglesia en toda circunstancia. Dices, es que tú no vives con mi esposa, Mario. Gracias a Dios que no. ¿Por qué eliges
resentirte con tu esposa y ser áspero y ser grosero y reprimirla y censurarla en lugar de amarla. Si la voluntad de Dios es que la ames como Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque tienes un sinfín de ideas en tu mente que te dicen: es más cómodo enojarme porque si la trato bien se me va a subir. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Algunos dicen: esta es una verdad parcial. Puedo seguir con mucha información de la voluntad de Dios que ya conoces, pero no la has comprobado. Si tú comprobaras que la voluntad de Dios en esas 3 áreas que mencioné, si tú lo comprobaras, tú estarías gozoso de vivir por más de comprobar la voluntad de Dios. Pero por cuanto no has renovado tu mente, todavía vives: soy un hijo de Dios, pero en la vida práctica vives haciendo tu voluntad, no la voluntad de Dios, en muchas áreas. ¿Cuántos saben que cada cristiano es un testigo de Cristo? ¿Cuántos no se hagan que la Virgen les habla? Se supone que debes de vivir cada día testificando de Cristo con tu vida y con tus palabras. ¿Cuántos lo hacen cada día? ¿Te das cuenta? Porque es más cómodo no abrir tu boca. Es más cómodo no ser rechazado porque eres cristiano. Pero la advertencia está escrita: aquellos que se avergüencen de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ustedes delante de mi Padre. Y oímos ese versículo y temblamos y salimos a la calle. Tengo que testificar, mañana lo hago. Entonces vives reafirmando el error, la mentira en tu mente. ¿Eres un hijo de Dios? Sí, pero no estás manifestando la esencia de un hijo de Dios, porque tu mente no ha sido renovada en ese aspecto. ¿Quieren saber cómo renovar su mente? En verdad, la próxima vez que me vean aquí arriba les voy a decir: hoy no. Sigan con sus patrones de pensamiento absurdos y erróneos durante esta semana, si es que no se mueren y se van al infierno. Porque algunos están pensando: ay, ya se tardó Mario, pero se van a quedar con la ansiedad. ¿Y cómo le hago? Ya me atrapaste. No, Dios te atrapó. Aquí te va un último punto. Nuestra mentalidad debe cambiar. Yo no sé qué tipo de mentalidad tienes, si la tienes reprobada y estás aquí y sabes que no tienes una relación con Dios, o estás entenebrecido. Todos tenemos algunas tinieblas, como ustedes acaban de demostrarse a sí mismos en su mente. Tienen información pero no la viven. Nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los seres humanos. Eso que está ahí en tu mente, eso que está almacenado en tu mente, que crees que nadie lo sabe, aquel día va a salir a luz. Y necesitas hoy cambiar tu mentalidad. Necesitas hoy determinar el impulso de tu mente, porque la vas a pasar muy mal aquel día si hoy no cambias tu mentalidad. Y es un día muy largo, es un día sin fin. El siguiente versículo me da la razón, hablándole a la gente que se resiste a cambiar su mentalidad. Dice: pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú estás diciendo: pues yo hago muchas cosas malas que no son conforme a la voluntad de Dios y no me pasa nada. ¿Sabes qué? Tienes un banco muy amplio, estás atesorando para aquel día. Y Dios no se va a quedar con nada.
estás atesorando ira para el día en que seas llamado a cuentas. Si ahorita no te está pasando nada, estás ahorrando y te las van a cobrar todas juntas. Eso es lo que dice ahí. Y no vas a tener un centavo para pagar, porque rechazaste el rescate que fue por la sangre de Jesús. Piensa en eso. La eternidad es muy larga y estar delante de Jesús y que diga: mira tu cuenta hasta dónde llegó, porque no quisiste arrepentirte, no quisiste buscar el arrepentimiento. Yo te pude haber dado, y hay muchos versículos donde dice que Él nos concede el arrepentimiento, y nosotros debemos de procurar buscar arrepentimiento. Ustedes tienen información, pero no arrepentimiento. Si tuvieran arrepentimiento, se someterían a sus maridos, las que no se someten, amarían a su esposa como Cristo a la iglesia, honrarían a sus padres exactamente como Jesús honró a los suyos. Y todas esas cosas que ustedes tienen información, pero no han comprobado porque no se han arrepentido. Piensa en eso. El único que puede librarte ahora es Jesús, que Él pueda enviar su Santo Espíritu y reformar tu manera de pensar, hacer que esas palabras que son información se vuelvan carne en ti. Y entonces digas: ¡wow! ¿Cómo me perdí esto? ¿Por qué no hice la voluntad de Dios si se siente tan bien hacerla? Se disfruta tanto vivir haciendo la voluntad de Dios. Hasta vas a planchar cantando alabanzas. Vas a recoger tu cuarto con gozo inefable en tu cabeza. Vas a soltar el chivo con alegría. Vas a perdonar tan rápido que te va a dar risa de lo fácil que te es perdonar, porque te pareces a tu Padre. El Espíritu Santo puede hacer la obra que tú necesitas que se haga. Ahí empieza la renovación. Esta imagen, vengan los de la alabanza. La pasé por alto hace un momento. Este es un río. Todo lo que se ve alrededor es basura. Si me pueden apagar la luz, se los agradecería para que se vea más chida. La luz, no la pantalla. Es el río, es uno de los ríos más contaminados del mundo. Es un río, no es un lago. Está lleno de inmundicia. Y alguno quizás podría decir: bueno, no tanto, mira, hay un rinconcito donde puedes agarrar agua y no hay tanta basura. Está contaminada toda. Y no lo han limpiado por lo costoso que es limpiar ese río. No se puede, porque apenas están limpiando y la gente va y deposita más basura al río. ¿Me dan mi imagen, por favor? Gracias. Y este es un río de agua cristalina. Cuando alguien se convierte a Jesús, cuando alguien rinde su vida a Jesús, lo salva Dios por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Él deja nuestro interior como este río limpio, agua de vida fluyendo del interior de un hijo de Dios. Ahora, si asemejamos nuestra mente a estos dos ríos, ¿cuál refleja más la condición de tu mente? ¿Cuál de los dos ríos refleja más que dentro de ti está fluyendo un río de vida, un río de santidad a causa de la presencia de Dios, y tu mente está dirigida a los pensamientos de Dios? Aquí te va una cápsula. Si vas a ser un hijo de Dios,
Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Los hijos de Dios tienen pensamientos de bien y no de mal. Hay gente que piensa mal de todo el mundo. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuál río de los dos te dice: estoy amolado, mi mente está contaminada de tanta basura y no he hecho nada para renovarlo? Aquí te va un acto esperanzador, hablando de los inconversos y de los judíos que no creen en Cristo, que tienen un velo y no pueden mirar a Cristo, y no pueden mirar siquiera su propia maldad, que necesita ser restaurada, renovada, reformada, transformada. Se sienten contentos consigo mismos, pero aquí dice: cuando se conviertan al Señor, ese velo se les va a quitar. Cuando vuelvan su vida hacia Jesús, y ese es un llamado de todos los días. Vuelve tu corazón a Jesús. Eres una persona caída, con una mente caída, con criterios humanos caídos, con sabiduría humana caída. Vuelve tu corazón a Él, hacia Jesús, y ese velo se va a quitar y vas a mirar como debes de mirar. Dice ahí: por tanto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Recuerda que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, y Él es la garantía de que podamos recibir todo lo que necesitamos para convertirnos en lo que debemos de convertirnos. Y dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin un velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. No dice de la carne a la gloria, de gloria en más gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. Así que aquí te da una clave: la contemplación. Te vuelves al Señor porque descubres que hay algo que no está funcionando bien dentro de ti. Contemplas por la obra del Espíritu Santo la gloria de Dios como en un espejo. Esta expresión se refiere a espejos antiguos que no te veías bien el rostro, pero sabías que eras tú. Eran metales pulidos, no como los espejos de hoy. No te veías perfectamente, pero sabías que ese reflejo eres tú. Así que miramos a Dios como en un espejo. En la mente de Pablo Dios no te deja ver la totalidad de su gloria, pero te deja ver algo de su gloria. Y eso es maravilloso. Y te deja ver algo de su gloria. Y al mirar ese algo de su gloria, eres transformado a su imagen, santa, pura y sin mancha. Contemplar la gloria de Jesús revelada del Espíritu Santo nos lleva a otro nivel de transformación. Y luego seguimos contemplando y nos lleva a otro nivel de transformación. Tus criterios no pueden seguir siendo humanos caídos. Cuando miras la gloria y lo que Él te quiere mostrar de Él, cuando Él te revela algo en particular de Él, es exactamente hacia donde Él te quiere llevar a ser. ¿Qué es lo que Él te quiere revelar? No sé, pero es algo de su gloria. Y te dejas que Él te muestre algo y eres transformado de un nivel de gloria, de lo que ya eres ahora en Cristo, a otro nivel de gloria. Debiera de ser esto el pan de cada día. Muéstrame más de tu gloria, Dios. Y te quedas quieto en un acto de fe, de contemplación, no a mirar el Dios que tú te imaginas que es, al Dios que te es revelado en la Escritura,
a mirar la belleza, la perfección moral y espiritual de Jesús. Y la miras tan claramente en un sentido, hablando, que anhelas ser como Él. Y el Espíritu Santo comienza a cincelar ese aspecto del carácter de Jesús en ti. A veces te sientes tan avergonzado de no ser lo que estás viendo. Dices: soy tan impuro, soy tan inmundo, Dios, no me parezco a ti. Pero una voz va a resonar en el cielo y va a decir: eres amado, hijo, eres amada, y te voy a llevar a otro nivel de gloria. Te estoy transformando. Todavía no acabo mi obra contigo. Si en verdad quieres eso, esto va a tomar prioridad en tu vida. Buscarle a Él, contemplar su hermosura, y que Él señale estas áreas de tu vida que no se asemejan a los criterios de Jesús. El Espíritu Santo es increíble. Él vino para glorificar a Jesús. ¿Qué quiere decir glorificar? Levantarlo delante de nuestros ojos, que lo podamos ver codiciable, admirable, que lo podamos disfrutar como el bien, como el tesoro más apreciado en todo el universo. El Espíritu Santo te quiere mostrar algo de Jesús, algo de Él que necesita ser manifestado en ti. Y cuando Él impacte tu mente y te lleve a otro nivel, tú no vas a ser el mismo, porque son aguas que están siendo renovadas continuamente. No inmundicia, aguas limpias, aguas de vida que están siendo renovadas. Puedes quedarte así como estás, inclinado si quieres, o puedes ponerte de pie. Quiero que le hables al Espíritu Santo y le digas: Señor, ya no quiero ser ni pensar como he sido hasta hoy. Dile: por favor, me has atrapado, ya no